A continuación, haremos un breve recorrido sobre el marco legal de tránsito y transporte que nos interviene o que nos hace inferencia cuando somos actores viales tales como peatones o conductores. Al momento en que intervenimos una vía, tenemos que saber y conocer cuáles son esas normas y leyes que regulan el comportamiento de los diferentes actores viales para que entre todos podamos tener seguridad vial, comportamientos viales coherentes y sobre todo una mejor cultura al momento de intervenir sobre las vías y aceras de nuestro país. Si bien la Ley 762 de 2002 regula absolutamente todo lo conveniente o todo lo pertinente a los temas de tránsito. Única y exclusivamente habla de tránsito. En este código se rige todo lo concerniente a los diferentes actores viales y cómo estos deben comportarse y cuáles son las normas que se deben cumplir y asimismo cuáles son los actos sancionatorios que se pueden imponer de acuerdo al tipo de incumplimiento y o violación de la norma y asimismo este se regula dentro de todo el territorio colombiano. Es el mismo código en Bogotá, en Cali, en Medellín, en todas las ciudades y departamentos de nuestro país. Aplica también no solamente para las vías públicas, sino para las vías privadas. Y dentro del código, que es un código altamente extenso, podemos encontrar diferentes modalidades, sancionatorios, derogaciones incluso de las normas anteriores que se han generado a la de 2002 y en ellas podremos encontrar tal vez formas de salvaguardarnos de una posible infracción injusta o asumir realmente la responsabilidad como actor vial cuando he obrado mal para recibir el sancionatorio correspondiente al tipo de violación y norma. Veremos de manera muy práctica y muy rápida y de pronto no entraremos a profundizar dentro de todo el código porque básicamente nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, los quiero invitar a que lean este código y sean partícipes de la implementación de la norma dentro de la seguridad vial y los comportamientos de acuerdo al rol que cumplimos como actores viales. Si bien no hemos aclarado anteriormente, dentro de los aspectos generales de tránsito vamos a encontrar todo un módulo de sanciones. Hablemos de los tipos de sanciones. Las sanciones por infracción al presente código son amonestación, multa, suspensión de la licencia de conducción, suspensión o cancelación del permiso o registro, inmovilización del vehículo, retención preventiva del vehículo y cancelación definitiva de la licencia de conducción. La amonestación, que es prácticamente el primer tipo de sanción, es una sanción que lleva al actor vial a tomar conciencia por medio de cursos obligatorios de educación para el comportamiento dentro y directa o indirectamente de las vías o aceras de nuestro país. Si el infractor incumple aún con el curso al cual debe asistir, el cual se le impartirá el tipo de comportamiento que debe adoptar según su rol, estaríamos hablando de que tendría problemas tanto para tramitar una licencia de conducción o si éste posee una licencia de conducción, tendrá una suspensión sobre esta. Si bien hemos visto cómo la amonestación es simplemente un llamado de atención con una sanción de obligatoriedad de una toma de un curso, las multas ya entran a perjudicarnos el bolsillo, ya tienen un componente económico mayor. Empecemos hablando por las multas equivalentes a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. Normalmente se multan a los conductores de vehículos no automotores o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones. Dentro de estas encontramos no transitar a la derecha de la vía, agarrarse de otro vehículo en circulación,
transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción, transitar por andenes y demás lugares destinados a tránsito de peatones, no respetar las señales de tránsito y transitar sin los dispositivos luminosos requeridos, como también transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata del vehículo o de tracción animal, o incluso por el estado defectuoso que se pueda presentar. Otras sanciones que podemos evidenciar dentro del mismo rango nos hablan de transitar por zonas prohibidas, adelantar entre dos vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles, conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad, o transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias. Ahora bien, hablemos de las multas y sanciones que tienen consigo mismo una amonestación o una sanción de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes. Normalmente este tipo de multas y de aquí en adelante ya son para conductores de vehículos automotores. Una de estas es transitar por zonas prohibidas, conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción, conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida, conducir un vehículo sin placas o sin el permiso vigente expedido por la autoridad de tránsito o con placas adulteradas o con una sola placa o sin el permiso vigente expedido por la autoridad de tránsito, incluso con placas falsas. Estos vehículos en cualquiera de las índoles que se acaban de mencionar serán completamente inmovilizados. Por otra parte, no informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o de color del vehículo. En ambos casos, el automotor también será inmovilizado. Otra multa que se puede generar es por el no pago de peajes en sitios establecidos o incluso utilizar equipos de sonido a volúmenes altos que incomoden a pasajeros o incluso a residentes de vivienda en sitios residenciales. Por otra parte, conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados o oscurecidos, sin portar el respectivo permiso, también generará la multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes. Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos que en sus vidrios obstaculicen la visibilidad, no respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres y no respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas de estudiantes, manifestaciones públicas y cualquier otro índole de aglomeración debidamente autorizada por la autoridad de tránsito generará dicha multa. Ahora bien, las infracciones que generan sanciones por 15 salarios mínimos legales diarios vigentes de conductores de vehículos automotor consisten en presentar la licencia de conducción adulterada, lo cual genera inmediatamente inmovilización del vehículo, estacionar el vehículo en sitios prohibidos, bloquear una calzada o intersección con un vehículo, estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o colocar a distancia la señalización generada por el código, o reducir la velocidad según o no reducir la velocidad según lo establecido cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de acuerdo a las instituciones educativas y de acuerdo a lo señalizado dentro de los guiones establecidos del código. Asimismo, no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo, dejar de señalizar con las luces direccionales mediante señales de mano con la debida anticipación, transitar sin los dispositivos luminosos requeridos, no respetar las señales de detección de cruce de una línea férrea
o conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas. Generarán sin duda alguna multas de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Por otra parte, las infracciones que generan multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes son guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente, conducir sin portar los seguros ordenados por la ley, el SOAT, nuestra revisión técnico-mecánica, transitar en sentido contrario al estipulado por la vía, calzada o carril, no detenerse ante una luz roja o amarilla. Lo normal es que siempre que vemos que el semáforo está pasando de verde a rojo, en la luz amarilla aceleramos. Cuando la luz amarilla lo que nos está generando es una alerta de prevención luminiscente para empezar a bajar la velocidad, no para aumentarla. Incluso si usted no se detiene ante un pare, y en el peor de los casos conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o psicoactivas. Asimismo, son sancionados los conductores que manejan sobre las aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcación de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. Para los que adelantan vehículos en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel, cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. Incluso conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o a las cosas. Si bien y dejando de pronto un poco de lado este tema tan agrio de las sanciones por incumplimientos o por infracciones, hablemos de la autoridad. ¿Y quiénes son la autoridad? El código nos dice que autoridades de tránsito en su orden son las siguientes: el Ministerio de Transporte en la cúspide, los gobernadores y alcaldes, los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, la Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras, los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, corregidores o cualquier otra persona que haga sus veces de acuerdo a cada ente territorial, la Superintendencia de Puertos y Transporte, las fuerzas militares que pueden cumplir dichas funciones de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo, lo cual dice que las autoridades militares pueden generar dichos sancionatorios o dichos regulaciones siempre y cuando no exista en la zona un ente de los que ya hemos hablado anteriormente y los agentes de tránsito y transporte que han sido delegados para tal fin. Es importante que tengamos en cuenta que todas las autoridades mencionadas anteriormente deben cumplir con una acreditación de formación en programas de seguridad. Las directrices de organismos de tránsito deben acreditar la formación profesional o en experiencia de 2 años o más, o en su defecto el estudio de un diplomado o posgrado en la materia. Normalmente el gobierno nacional es quien reglamenta la formación técnica, tecnológica o profesional y debe acreditarse para ser funcionario de tránsito. Esto quiere decir que en el caso en el que usted quiera ser parte de los organismos activos de tránsito, debe cumplir con esto. Por otra parte, la demarcación y señalización vial está única y exclusivamente por el Ministerio de Transporte, quien la reglamenta dentro de los 60 siguientes días hábiles vigentes al momento de generar dicha orden de señalización o demarcación. Normalmente siempre está generada sobre la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento se hace o se realiza por parte de cada uno de los organismos de tránsito respectivos de acuerdo a la jurisdicción en la que se encuentren. Asimismo, las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y de las cosas en la vía pública y privada. Recordemos que no solamente los daños se generan hacia las personas, sino que también se generan hacia las cosas.
Normalmente las funciones del ente de tránsito es un carácter regulatorio o sancionatorio y normalmente sus sanciones deben estar orientadas a prevenir la asistencia técnica y humana a los usuarios o actores de las vías. ¿Esto con el fin de qué? De que una sanción, una multa, una amonestación no sea solamente un acto irreversible y de pronto chocante al momento de generarse, sino que realmente este genere conciencia sobre los actores viales para que la seguridad en las vías sea cada vez mayor y propendamos a tener una mejor cultura vial. Ahora bien, si nos referimos a los centros de enseñanza automovilística, podemos ver que en sí son empresas cuya naturaleza puede ser pública, privada o incluso mixta. Esto siempre y cuando dentro de su misionalidad, su ejercicio diario, su deber hacer, no vaya en un curso diferente o tenga adicionales a la enseñanza automovilística impartida a personas que desean adquirir de manera voluntaria su licencia o pase de conducción o a aquellas personas incluso que desean ser instructores de enseñanza automovilística. Ahora bien, para los instructores de enseñanza automovilística no solamente deben cumplir este requisito de formarse en un CDA, sino que adicionalmente a su formación cumplen con ciertos requisitos complementarios que a su vez también son en cierta forma exigidos para los CEA o Centros de Enseñanza Automovilística y normalmente esto está reglamentado por el gobierno nacional. Ahora bien, si nos referimos a la capacitación, esta capacitación que recibimos nosotros en los centros de enseñanza automovilística, lo único que nos hace es generarnos un perfil, habilidades, capacitarnos, enseñarnos, mostrarnos o incluso sacarnos de la ignorancia en aquellos términos o terminologías o incluso en aquellos paradigmas que se pueden presentar en todo lo que es el automovilismo en las diferentes vías del territorio nacional. Por eso es importante que en el CEA nosotros estemos muy atentos, no solamente a la parte práctica, que es tomar el vehículo, o la moto, o el bus, o el camión, etcétera, y empezar a ponerlo en marcha, ¿sí? Sino que adicionalmente es muy importante que a la parte legal, a la parte de la jurisprudencia, a la parte de las señales de tránsito, a la parte de los comportamientos como actores viales, prestemos demasiada atención, pues cada capacitación en un CEA lleva consigo mismo una evaluación que al final garantizará que la persona ha aprendido los conceptos que se le han impartido durante el curso que ha tomado y es una persona capacitada que conoce y está lista para poder transitar en las vías del territorio nacional. Por otra parte, otra de nuestras autoridades son los centros de enseñanza automovilística. El Ministerio de Transporte reglamenta la constitución y funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística de acuerdo a lo establecido por la Ley 115 del 94 y sus decretos reglamentarios, en lo cual lo que hace es generar la normatividad para el funcionamiento específico de establecimientos dedicados a la prestación de servicio de capacitación para generar nuevos conductores y otorgar las licencias de conducción. Ahora bien, la capacitación para los vehículos de servicio público se da directamente en los centros de enseñanza automovilístico y estos ofrecen dentro de sus programas una capacitación especial para conducir dichos vehículos. El otorgamiento de la licencia de conducción parte desde la ejecución y aprobación del curso que se dicta directamente en estos sitios de enseñanza automovilística. Ahora bien, la licencia faculta al titular para que pueda conducir un vehículo automotor, de acuerdo con la categoría para la cual ha sido reglamentada dicha licencia. Los requisitos para tener la licencia por primera vez en Colombia son saber leer y escribir,
tener al menos 16 años cumplidos, aprobar un examen teórico práctico de conducción y obtener un certificado de aptitud física y mental para conducir expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud. Para los vehículos públicos, los requisitos anteriormente mencionados son exactamente lo mismo, solo que cambia en la edad que debe cumplir o tener cumplida el conductor, que pasa de los 16 años cumplidos para particulares a los 18 para vehículos con placas públicas, y los exámenes de aptitud física y mental normalmente son certificados también por un médico debidamente registrado en el Ministerio de Salud, que da la aptitud para tener las condiciones necesarias para manejar un vehículo de servicio público. Ahora bien, ¿qué pasa con la licencia para aquellas personas que tienen limitaciones físicas? Quien padezca una limitación física parcial podrá obtener la licencia de conducción si, además del cumplimiento de los requisitos que en este código están señalados, demuestra durante el examen indicado que se encuentra habilitado y adiestrado para conducir con dicha limitación. La vigencia normal de las licencias de conducción para vehículos particulares está aún en vigencia de 10 años, y para la conducción de vehículos de servicio público tiene una vigencia de 5 años. La renovación de la licencia se solicita ante cualquier organismo de tránsito SIM, bien sea entidad pública o privada autorizada para ello, y su trámite no debe durar más de 24 horas una vez ha sido aceptada la documentación. Ahora bien, el titular de una licencia de conducción podrá solicitar ante un organismo de tránsito o la entidad pública o privada autorizada la recategorización de su licencia, para lo cual debe nuevamente aprobar y certificar un curso de aptitud de conducción otorgado por el centro respectivo. Sin embargo, si tenemos conocidos que vienen de otro país y cuentan con sus licencias extranjeras, estas licencias extranjeras en otros países que se encuentran vigentes y son utilizadas por turistas para poder transitar de manera libre por el territorio nacional, son completamente válidas y admitidas para conducir en Colombia durante la permanencia del titular. Es muy chévere cuando hemos recibido nuestra licencia, hemos aprobado nuestro curso, ya tenemos nuestro certificado, el examen de aptitud generado por el médico nos dice que sí, contamos con las aptitudes necesarias para poder generar la conducción. Todo eso está muy bien, pero recordemos que también hay unas causales de suspensión y cancelación de la licencia de tránsito. Y estas son, por disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad transitoria física o mental que tiene el conductor, soportado mediante un examen médico, por decisión judicial, por encontrarse en flagrante en estado de embriaguez o bajo el estado de drogas alucinógenas o psicoactivos, por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un periodo no superior a un año. En este caso, la suspensión de la licencia será por 6 meses. Por prestar servicio público de transporte en vehículos particulares de transporte público, salvo a que el orden público lo justifique o cuente con los debidos permisos dados u otorgados por la autoridad respectiva para dicho fin. Adicionalmente, dentro de este código encontraremos también ciertas normas de comportamiento que nos regirán como actores viales. Hablemos de los peatones. La circulación peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de los vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo. Como comentábamos en videos anteriores, normalmente como peatones, aún teniendo un puente peatonal tan cerca, no lo utilizamos y preferimos que poner en riesgo nuestra integridad física.
Por eso hablemos de las prohibiciones para los peatones. Los peatones no podrán invadir la zona destinada al tránsito de vehículos ni transitar en esta en patines, monopatines, patinetas o similares. Para esto están diseñadas las ciclovías. Recordemos que las ciclovías en todos los perímetros urbanos están diseñadas para salvaguardarnos como ciclistas de los diferentes actores viales automotores. También está prohibido cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril, colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido, remolcarse de vehículos en movimiento, actuar de manera que ponga en peligro su integridad física, cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares donde no existen pasos peatonales y transitar por túneles, puentes o viaductos de las vías férreas. No todos los peatones contamos con las mismas condiciones. Existen ciertas limitaciones a peatones especiales. Los peatones que se enuncian a continuación deben ser acompañados al cruzar las vías por personas mayores de 16 años. Estas son personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios. También están las personas que se encuentran bajo el influjo del alcohol o de drogas alucinógenas o medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos. Los invidentes, sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la utilización de ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para poder cruzar por sí mismos las vías. Los menores de 6 años y aún los ancianos. Ya hemos hablado cuando estamos cumpliendo el rol de peatones, pero también tenemos unas normas de comportamiento cuando cumplimos el rol de pasajeros. Y es que cuando algún usuario del transporte público profiera expresiones injuriosas, groseras, promueva riñas o cause cualquier molestia a los demás pasajeros, el conductor detendrá la marcha del vehículo automotor y dará aviso a la autoridad policiva más cercana para que obligue a este perturbador de la paz a abandonar el vehículo sin perjuicio de las sanciones que haya lugar por la detención del vehículo automotor. En dicho lugar seguramente será una vía arteria, seguramente será una autopista, en donde seguramente no exista la reglamentación para el pare de este vehículo automotor público. Sin embargo, lo que se está llevando aquí a cabo es sencillamente la generación de un sancionatorio para dicha persona pasajera del vehículo automotor público que está generando una perturbación en la paz y la comodidad y confort de los demás pasajeros. Por otra parte, cuando somos actores viales directamente con un vehículo automotor y somos conductores, tenemos también las siguientes normas de comportamiento. El respeto a los conglomerados, ya lo vimos anteriormente, respetar las tropas, desfiles, columnas motorizadas de fuerza pública, procesiones, entierros, filas de estudiantiles o cualquier otra que haya sido autorizada anteriormente. El respeto a los derechos de los peatones. Nosotros como conductores debemos respetar la integridad física del peatón. Recordemos que nosotros estamos dentro de un vehículo y que el daño que podemos generarle a un peatón, incluso cuando éste pueda estar violando la ley, es altísimamente grave. Por tal motivo también pensemos en la cesión del paso a los peatones, pensemos en la cesión del paso incluso a otros vehículos automotores y no automotores que hacen parte de los actores viales en la vía. Adicionalmente, cesión del paso en la vía de vehículos de emergencia. Todo conductor debe ceder el paso orillándose hacia el lado izquierdo o derecho de su carril con precaución para dar paso a ambulancias, cuerpos de bomberos, vehículos de socorro, emergencia, de la policía o incluso del ejército, siempre y cuando estos que lleven de manera audible y visual la presencia de luces, sirenas, campanas o cualquier otro mecanismo que lo identifique como vehículo de emergencia. Recordemos que el uso de las señales de tránsito son 100% obligatorias para todos los conductores. Siempre que vamos a dar un giro, vamos a cambiar de carril, debemos siempre utilizar las señales lumínicas que son nuestras direccionales, o cuando vamos a detener nuestro vehículo de un momento a otro, las estacionarias.
Recordemos que si no poseemos las direccionales por X o Y razón, podemos también hacer uso de nuestras señales manuales, que son estirar nuestro brazo izquierdo para el cambio de carril en caso del cambio de carril a la izquierda, o incluso hacer una señal de cambio de carril para la derecha. Como hemos visto a lo largo de la charla, la normatividad está hecha para todos los actores viales y todos los actores viales debemos contribuir para generar conciencia y cultura al momento de hacer uso directo o indirecto de las aceras, de las vías y de cualquier otro índole que nos permita transitar directa o indirectamente sobre él. Ahora bien, espero que realmente esta charla haya sido de su entero agrado y que las normas que hemos visto o que hemos sobrevisto realmente entren a ser parte de su integridad cognitiva al momento de hacer uso de las vías públicas. Gracias.